Bueno, para resolver el ejercicio número 6, dice que se quiere conocer el momento de inercia respecto de los ejes baricéntricos de la sección compuesta por un perfil normal 80 soldado a un perfil normal perfil normal I 80 soldado a un perfil U normal 100. Bien, y tienen el dibujo que es el perfil U y el perfil I, que tenemos las dimensiones. Todos los datos los tenemos que sacar de la tabla. Bueno, yo hice aproximadamente un dibujo así para poder anotar, ¿no es cierto?, los cálculos. Entonces, voy a la tabla de perfiles y busco el perfil, fíjense, el perfil normal 100, ¿no es cierto? Sobre la primera columna tenemos la denominación de los perfiles. Entonces, encuentro la segunda fila, el perfil normal 100, y de ahí saco los datos que voy a necesitar, que son la altura, la base, el área, el momento de inercia propio, el momento de inercia con respecto a un eje X, a un eje Y, y la posición del baricentro. Bueno, ustedes tienen que fijarse bien el dibujo, lo que significa, ¿no es cierto?, cada una de las letritas que están en la primera fila. Bien, entonces comencemos. Bueno, y después el perfil, busco en la tabla de perfiles el perfil normal I80, que bueno, es fácil, está en la primera fila. Acá está la denominación, ¿no es cierto? Y bueno, y después tengo los datos, la altura, la base, el área, el momento de inercia con respecto al eje X baricéntrico, con respecto a un eje Y baricéntrico, y la posición del baricentro no aparece porque tiene dos ejes de simetría, entonces en la intersección de ambos está el baricentro de ese perfil. Bien, entonces para poder calcular el baricentro de la figura compuesta, que es el dibujo, hago lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Es decir, yo saco de la tabla de perfiles el área del perfil U y el área del perfil I. Entonces la suma de las dos es el área total. Entonces, ¿qué hago para sacar el baricentro? Bueno, trazo, ¿no es cierto?, dos ejes que los pongo en el borde del perfil así. Yo ya sé que el eje Y baricéntrico es eje de simetría, ¿no es cierto? Entonces pasa por la mitad de la sección esa. Pero de todas maneras lo vamos a calcular. Bien, entonces digo, la posición de la abscisa del baricentro va a ser igual a el área del perfil C, que lo saqué de la tabla, por la distancia que hay a los ejes de referencia con respecto a los cuales estoy tomando momento estático. En este caso, ¿no es cierto?, tengo el perfil U, que es entonces tengo el baricentro ahí, tengo de la tabla saco el área, entonces la distancia que hay desde su baricentro a un eje Y es la mitad de la altura de este perfil. Si tiene esto, la base esta vale 10 centímetros, entonces la mitad es 5. Más
el área del perfil I, que lo saco de la tabla y que me queda 7,58. Y entonces la distancia que va a haber desde el baricentro del perfil hasta el eje Y de referencia va a ser igual 5 centímetros. Bueno, cuando buscamos en la tabla nos tenemos que fijar, ¿no es cierto?, en las unidades, porque por ejemplo la base, la altura están en milímetros y el área está en centímetros y los momentos de inercia en centímetros también. Así que eso tenemos que tener cuidado de reducir todo a una misma unidad de medida. Bueno, entonces la abscisa del baricentro surge de calcular, ¿no es cierto?, esto, que me queda 5. Obviamente me tiene que dar 5. Entonces verifico que es correcto lo que he hecho. Después, la ordenada del baricentro. A ese sí o sí tenemos que hallarla, ¿no es cierto? Entonces, sería el área del perfil U, ¿no es cierto?, por la distancia que hay desde su baricentro al eje X que he considerado, que lo hago pasar por la base, ¿no es cierto?, de ese perfil compuesto. Entonces el área de este perfil, que lo saco de la tabla, por esta distancia. Entonces tengo que hacer un cálculo. Yo sé que este perfil Y tiene 8 centímetros, ¿no es cierto? Entonces a esos 8 centímetros le tengo que sumar la distancia, es decir, la posición del baricentro del perfil U, que lo saco de la tabla. En la tabla dice el perfil, ¿no es cierto? Bueno, entonces estamos con el perfil normal U 100. Entonces busco y con la letra C minúscula me da la posición. Dice C1,55. Quiere decir que desde el borde del alma hasta el baricentro hay 1,55 centímetros. Es la posición del baricentro. Y después la otra coordenada, esta sería, ¿no es cierto?, la abscisa. Y la ordenada, bueno, pasa por la mitad porque el eje X es eje de simetría de este perfil. Bien, entonces continúo. Tengo 8 más 1,55, saco esta longitud, que es la distancia que hay desde este baricentro, desde este hasta el eje X. Entonces me queda que la ordenada de la figura del baricentro de la figura compuesta es el área del perfil U por 8 centímetros más 1,55, 9,55 centímetros, más el área del perfil I, que lo saco de la tabla, por la distancia que hay desde el baricentro a la base. Es decir, si tiene una altura de 8 centímetros, el baricentro va a estar a 4 centímetros, dividido el área total. Entonces calculo eso y me queda que la ordenada del baricentro, la figura compuesta, es 7,55. Es decir, las coordenadas son estas del baricentro, 5 y 7,55. Entonces, si yo más o menos calculo, el eje X baricéntrico pasa por esa altura. Es decir, esta distancia es 7,55 y esta distancia es 5. Bien, para hallar los momentos los momentos de inercia respecto a esos ejes de esta figura compuesta, bueno, tenemos que aplicar el teorema de Steiner. Entonces,
digo, quiero hallar el momento de inercia con respecto a un eje X baricéntrico. Entonces sería, recordemos que es igual al momento de inercia propio de cada perfil más el área de cada perfil por el cuadrado de la distancia entre el baricentro de cada perfil, de la distancia el baricentro de cada perfil al baricentro de la figura compuesta elevado al cuadrado. Eso dice el teorema de Steiner. Entonces comencemos. Yo tengo que el momento Jxg es igual a, y entonces busco el momento de inercia de el perfil U. Fíjense la posición que tiene en este compuesto. No es la misma posición, es decir, este es el eje X que yo tengo ahora baricéntrico y este es el eje Y baricéntrico. Entonces, acá en la tabla de perfiles me dice que este es el perfil X y este es el perfil Y. Para esos ejes baricéntricos yo tengo los valores de los momentos de inercia propios. Entonces yo tengo que cambiar, ¿no es cierto?, lo que sería el JI para este de la tabla es el JX para el que yo estoy buscando. Entonces, digo el JI, busco en la tabla y me queda que es 29,3. Entonces lo utilizo como el JX propio de este, 29,3, más el área que saco de la tabla por la distancia que hay desde este baricentro al baricentro de la figura compuesta que está ahí. Es decir, ¿cuál sería, no es cierto?, esa distancia? Entonces yo tengo desde acá hasta acá hay 7,55. Desde acá hasta acá hay 9,55. Entonces esta distancia es 2 centímetros. Es decir, la distancia que hay entre ambos baricentros, el propio del perfil y el de la figura compuesta. Me queda 2 centímetros que tengo que multiplicar el área por esa distancia elevado al cuadrado. Más el momento de inercia con respecto a un eje X baricéntrico del perfil Y. Entonces voy a la tabla y busco, ¿no es cierto?, de la tabla me queda que es 77,8. Acá son tal cual figura, porque este es un perfil X, este es un eje X y este es un eje Y, coincide con la posición del dibujo que yo tengo. Entonces de la tabla saco que este 77,8 es el JX de el propio del perfil Y, más el área, que también lo saco de la tabla, por la diferencia de la distancia entre el propio del perfil Y y el de la figura compuesta, por esta distancia elevado al cuadrado. Es decir, si de acá hasta acá hay 7,55 y desde acá hasta acá hay 4, me sobran 3,55 elevado al cuadrado. Entonces me queda que el Jx sub g es igual a todo esto. Y me queda que es 256,63 centímetros a la cuarta. Bueno,
El momento de inercia respecto al eje Y baricéntrico de esta figura compuesta va a ser sumamente sencillo porque es un eje de simetría. Entonces no hay una diferencia de distancias así entre los baricentros. Sería el J I sub G es igual al propio del perfil que lo saco de la tabla. Recordemos que en la tabla sería el JXG, ¿no es cierto? Pero por la posición que tiene en el que estamos hallando, tengo que invertir los valores. Entonces sería 206 más, y después lo que se anula es el área por la diferencia de las distancias, ¿no es cierto?, entre este y este. Es decir, no hay una distancia así, horizontal. Entonces esa distancia es 0 y se anula ese término. Lo mismo va a suceder con el otro perfil, más el propio del perfil Y, que lo saco de la tabla, y esto se anula porque es el área y no hay diferencia de distancia entre el baricentro propio del perfil y el de la figura compuesta. Entonces el JXG se limita a sumar los propios de ambos perfiles que obtengo de la tabla. Y me queda que eso es igual a 212,29.